Lleva muchísimo el escándalo, que a mí, por ejemplo, es una película que no me gusta. Aquel plano cosa, ¿no? fijo era muy famoso, ¿te acuerdas? Un Sí, plano sí, fijo de ellos dos hablando. Sí, pero bueno, que quiero decir que hay primero esa llamada del escándalo, luego hay los carteles de Romeo y Julieta, el cine, los carteles de Romeo y Julieta, que evidentemente le hacen recuperar el momento del beso, que es curioso cómo hace eso también en el cine, ¿no? Es decir, que se pone la palabra fin, que es justo después del beso tópico que suele haber en las películas clásicas, la cámara echa para atrás y hay el beso de los personajes. Con la carabina a la izquierda. Con la carabina a la izquierda, que inmediatamente encadena con las manos poniéndose los anillos de boda, ¿no? Pero luego ya es que los luminosos del cine Coliseum de Barcelona le siguen llamando, ¿no? Que está contado de una manera muy bonita, porque primero empieza el reflejo de la luz del Coliseum sobre él. No sabemos qué es, el parpadeo de las luces, de dónde vienen, ¿no? Y vienen del cartel luminoso de Rebeca, ¿no? Y luego llega el momento cumbre, que es cuando él se enfrenta con la película familiar que hizo y tiene ese encuentro con su mujer muerta, y eso realmente es el momento. Uno puede, aparte de que eso está lleno de sugerencias, o sea, a mí esa es la imagen, en mi opinión, más bella de la película, cuando él está viendo y tiene un pequeño diálogo con Ana, que él está en primer término y Ana está en la película, que eso es un poco la quinta esencia del cine, es decir, que el cine te devuelve la vida y a él se la devuelve también, porque yo creo que ese es el momento en que él ya decide seguir trabajando y supera su crisis. Yo en ese sentido estoy de acuerdo. Si os dais cuenta, está muy emparentado con la señorita Julia y sobre todo con Fresas salvajes de Berman, y luego con las películas de Saura, ¿no? El jardín de es las que en el sentido ¿no? tópico de española, es que esta película, yo me imagino, Guillermo, cuando la vieron estos señores, es que no les debió de parecer, es que es una película que no es española, pero me refiero que no tiene ni un elemento que diga esta es una película española, es una película. No, ciertamente, pero claro, por supuesto el idioma de la película eso es evidente, español. Eso es evidente. Y cómo se expresan los personajes en español. No, eso está claro. Pero es una película que trasciende el misterio. O sea, que es una película, tú dices, es española o es una película, pero es como es Ordet, una película, como es La Atalanta de Jean Vigo, una película. Y luego, lo que hemos ido conociendo por los investigadores, pues las peripecias suyas, como fue su noviazgo con su mujer, que lo cuenta en un documental, tiene mucho que ver con lo que él cuenta en la película, lo cual quiere decir que los grandes creadores hacen películas muy secretas y muy íntimas, en donde lo que estás metiendo es muy difícil de llegar a ello. Y como es tan auténtico y tan honesto y tan sincero, te llevan a que te conmueven a las lágrimas. Que en esta película todos cuentan su vida, empezando por el propio Llobet, que está contando la suya, y luego su personaje va a contar la vida de su padre, que es la película que va a hacer. Es que el final es precioso, el cierre es precioso. Ese es un juego que maneja muy bien Llobet, un juego entre lo que se está contando y lo que se va a contar. A mí me parece que eso es realmente prodigioso. Sí, porque ese sentido que hay de que tú adelantas un poco las cosas que van a ocurrir, tiene un sentido de una especie de premoniciones o predestinaciones que no tiene que ver en torpezas narrativas, no, porque él no adelanta lo que va a suceder, simplemente lo presiente y transmite esa sensación al espectador de que algo va a ocurrir. Porque la secuencia esa que tú contabas antes, José Luis, de la mujer cuando se queda sola, el espectador ya, solo en la puesta en escena, en el movimiento de la cámara, presiente que hay un fatalismo, que eso va a acabar mal. ¿Y en qué consiste? Pues simplemente en la puesta en escena. Yo diría que más que en la puesta en escena, en la puesta en movimiento. Porque hay más que una puesta en escena, hay una movilidad especial de la cámara que termina saliendo por esa ventana, y ya cuando ella dice adiós, que no ves a quién dice adiós, pero sabes a quién lo dice, realmente yo creo que hasta el espectador más incauto sabe que ahí va a pasar algo trágico, como evidentemente va a ocurrir. Sí, esto probablemente lo aprendió Llobet del propio Hitchcock, ¿no? Sí. Y es muy curioso la utilización de la película Rebeca dentro de Vida en sombras, porque uno se pregunta al principio, ¿y por qué elige esos fragmentos, no? En un primer momento hay el fragmento del arranque de Anoche soñé que volvía a Manderley, ¿no? Y dices, bueno, evidentemente ese es el arranque conocidísimo de la película y uno de los momentos emblemáticos de Rebeca de Hitchcock. Pero es que él ha hablado antes en la película de la aparición del sonoro, y ha dicho, el sonoro no va a aportar nada al cine, va a convertirlo otra vez en teatro, ¿no? Sin embargo, lo que descubre inmediatamente que se abre la pantalla del cine Coliseum
Seul es que el sonoro sirve para algo y la voz en off puede ser utilizada de una manera poética y expresiva, fantástica, como es el arranque de Rebeca, ¿no? Pero luego dices, ¿y por qué va a esa escena que a mí siempre me ha parecido muy explicativa y un poco aburrida en Rebeca, de la parte final en que Laurence Olivier cuenta qué es lo que realmente le pasó a la primera señora. Sí, bueno, a Rebeca de Winter, claro. La señora Chambers. Claro, y evidentemente eso es por algo, porque es que ahí es donde él encuentra un espejo de su propia vida, ¿no? Es decir, es el complejo de culpa de Laurence Olivier, de Max de Winter, por la muerte de Rebeca, ¿no? Que es la misma historia que él está viviendo, ¿no? Y que es lo que le abre los ojos cuando después llega a su casa y proyecta. Aparte que hay una cierta caracterización que yo creo que no es digamos, una casualidad, de Fernando Fernán Gómez, con una bata y con una pequeña caracterización. Hombre, es igual que Laurence Olivier, el bigote. Es evidente que sin parecerse nada, sí, está exactamente igual. Está exactamente igual. José Luis ha mencionado una película, La Atalanta, y yo creo que tienen en común La Atalanta, Vida en Sombra y Los 400 Golpes, el mismo vuelco autobiográfico, la misma locura por el cine. Es decir, que en vez de ser una película tan trágica como es Vida en Sombras, que es una película más bien luminosa, yo pienso que en realidad la actitud de Truffaut ante el cine y ante su vida es muy parecida a la de Llobet Gracia. Que eso es lo que hace que esta película sea tan extraordinaria, porque por supuesto Los 400 Golpes se hizo mucho tiempo después, pero es muy posible que Llobet Gracia haya visto La Atalanta. Cuando pusimos La Atalanta, que la pusimos en este mismo ciclo, vamos, el año pasado, yo recuerdo que comentamos Vida en Sombras, no sé si os acordáis, porque estaba yo en aquel debate y yo decía que si los franceses habían conseguido convertir en un mito cultural a Jean Vigo con 2 películas, que no entendía yo por qué en España no hacíamos lo propio con Llobet con una sola película. Y que aquí al revés, aquí se había echado una especie de olvido sobre este personaje y gracias a Ferran, a ti, a nosotros ahora en este momento, estamos un poco recuperando a un cineasta que es absolutamente injusto que se haya atendido en el máximo, porque tú ahora lees los diccionarios y las historias del cine de hace 10 años, y en español me refiero, y en ninguno figura este señor. No, era un hombre perfectamente olvidado y yo creo que hasta que Ferran lo rescata realmente no contaba para nada en la historia del cine español. Es que español, no sabía ni de su existencia. Claro, sí. Porque entonces, ¿quién vio la película en el año 53? Pues esa es una buena pregunta. ¿Quién realmente vio esa película en su estreno? Y no supo decir nada de ella. Probablemente ni los críticos de la época, probablemente. O a lo mejor fueron los críticos todos ciegos y no lo entendieron. Porque eso ocurre muchas veces con las películas, que es el tiempo pero que es les curioso da. Porque cuando se puso también en un cine que tú te debes de acordar, Fernando, o el Extremadura o el Cine España, la gran ilusión de Renoir, allí acudieron a ver la película y luego se empezó a hablar en los periódicos y tal. Bueno, el extraño pero, viaje de Fernando. Claro, alguien tuvo que ir a cubrir ese estreno en la actualidad. Y salieron, les pareció una película de tercera categoría. No, era verano también. Esto se estestrenó en verano, a lo mejor no había nadie. Se estrenó en verano, había aire acondicionado. Vida en Sombras. Vida en Sombras se estrena el 15 de julio en verano. Hay casos de películas que ha ocurrido eso, y estaba yo citando El extraño viaje, que se estrena mal, fuera de su época, al cabo de los 10 años me parece, y sin embargo van unos críticos que la recuperan, empiezan a hablar de ella y se convierte en un éxito, un éxito. Bueno, hay un ejemplo más reciente que ustedes, no sé si saben lo que ocurrió en Londres con la puesta en la pantalla de Blade Runner. Blade Runner fue atacada violentamente por todos los críticos ingleses. Nadie vio la excepcionalidad de la película y ahora han aparecido fragmentos de la crítica en aquella época y son devastadores para los críticos, por supuesto. Pero esa es una película hoy día también mítica. Hoy día sí, pero no es su estreno. Pero yo Pero es recuerdo que es curioso que de Vida en sí, Sombras no hay ni críticas devastadoras. Es que yo en esa época, el año 53, era un niño absolutamente obsesionado por el cine y una de las facetas que yo cubría totalmente era la de los estrenos y la de la peripecia de las películas por los circuitos madrileños. Apuntaba, ¿no? que un cuaderno como me lo apuntaba sabía yo, perfectamente. Claro. Yo no tengo el más mínimo recuerdo
recuerdo del estreno de Vida en Sombras, y es muy raro eso, porque todos mis juegos estaban volcados en esa dirección en ese momento. No debió haber la más mínima publicidad de esa película. Bueno, tal vez sea esa la razón por la que estemos hablando de Vida en Sombra ahora. Sí, quizá, claro. Y esto, como decía José Luis, ocurrió con la misma ferocidad con El extraño viaje